presidente Santiago Cafiero. Muchas gracias, ministro, por estar con nosotros. Bueno, se refirió en distintos tramos de su discurso, de su oratoria, al tema de la vacunación, que estábamos hablando y recordando esos tramos. Fundamentalmente, la cantidad de vacunas que están llegando a nuestro país. La semana próxima, 20 millones de vacunas. ¿Cómo continúa la campaña y cuánto faltaría para inmunizar? Bueno, usted habló de población objetivo. Acelerando la vacunación en todo el territorio nacional. La vacuna es la esperanza. Hay una parte de la oposición que lamentablemente no lo entiende así, pero la inmensa mayoría de los argentinos y argentinas, cada vez que llega un vuelo con vacunas, se despierta una esperanza, una expectativa, la posibilidad de dar vuelta a la página. Y la verdad es así. El presidente, ya desde el año pasado, él, hasta incluso en primera persona, llevó adelante negociaciones para conseguir las vacunas. La negociación después derivó en los contratos, y eso derivó en la compra, y eso derivó en que mandamos aviones de Aerolíneas Argentinas a buscar las vacunas. Y después las distribuimos equitativamente en todo el territorio nacional. Esa tarea es la que venimos llevando adelante, y yo creo que eso es lo más importante. Todo lo demás es parte de la discusión y a veces se embarra la política. Pero lo cierto es que al día de hoy tenemos una buena cantidad de vacunas. Durante la semana que viene vamos a llegar a las 20 millones de vacunas y eso es esperanzador. También quería consultarle, bueno, sobre la producción de vacuna Sputnik en nuestro país. También es un dato muy importante y si a partir de esa producción nacional vamos a llegar justamente a la inmunización total. A ver, nosotros lo que tenemos que confiar es en que venimos llevando adelante una campaña de vacunación que viene escalando. Es decir, cada día se supera la cantidad de vacunas que se dieron el día anterior. Y eso es muy importante. Uno de los desafíos que teníamos nosotros era cubrir rápidamente a los mayores de 60 años. ¿Por qué? Porque eran los que se había demostrado durante el año pasado que la tasa de letalidad era más aguda allí. Y es lo que hicimos. Hoy ya más del 82% de los mayores de 60 años ya tienen al menos una dosis. Es decir, estamos cubriendo esa parte de la población. Bueno, naturalmente que ahora habrá que seguir el proceso y terminar de vacunar con las 2 dosis a todos y continuar escalando la vacunación en los sectores ya de entre 18 y 59 años que no tengan enfermedades prevalentes, porque los que tienen enfermedades prevalentes también ya se fueron vacunando. Así que este es el desafío que nos tocó, como dice el presidente, es el tiempo que nos tocó gestionar la pandemia, y gestionar la pandemia implica esto, por eso hice mucha referencia hoy aquí en el Senado, a ser honestos con el contexto. La Argentina está transitando la segunda ola de coronavirus, estamos gestionando una pandemia, y aparte de esa gestión de la pandemia, tenemos encima la crisis de deuda que nos dejó el gobierno anterior. No a nosotros, a los argentinos nos dejó esa crisis de deuda. Y ser sincero en el contexto quiere decir esto, quiere decir, bueno, este es objetivamente lo que está sucediendo hoy en nuestro país. Y entonces, promover acciones que tengan que ver con mejorar esa gestión en última instancia. Bueno, a veces eso no se entiende y se busca en realidad atajos y en momento de campaña se busca decirle lo que la gente quiere escuchar y no decirle y tomar decisiones que cuidan la vida. Y eso es lo que está sucediendo claramente entre dirigentes y dirigentes. En este momento nuestro país está renegociando, intentando renegociar la deuda con el FMI. Estamos hablando de una deuda muy abultada de 44, 45 millones de dólares. También los vencimientos del Club de París. 45.000, ojalá. 45.000, muchísimo más, por supuesto. También el Club de París, que es otro dato importante, sí. Además para cerrar la deuda con el Club Europeo, también se debe reestructurar la otra deuda con el Fondo Monetario Internacional, además con las imposiciones, con las condiciones que justamente el Frente de Todos, a través del bloque de senadores, está justamente solicitando esta flexibilidad, si se quiere, por parte del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo analiza este contexto económico, teniendo en cuenta que, bueno, el mismo presidente de Estados Unidos pidió, ¿no?, medidas más flexibles?
Seguramente estamos transitando un momento de mucha excepcionalidad, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Al presidente y al ministro de Economía, en su gira por los países europeos, fueron llevando el mensaje de contar cuál era la realidad de nuestro país. Un país que tiene el 57,7% de jóvenes o de niños y niñas entre 0 y 14 años que están por debajo de la línea de la pobreza, más de 40% de pobreza en nuestro país. A la crisis de balanza de pago, a la crisis del modelo económico de Macri, sobre todo acentuada entre el 2018 y el 2019, le vino la crisis de la pandemia. El presidente y el ministro de Economía fueron muy claros en todas las reuniones que tuvieron que cualquier negociación que se lleve adelante tiene que tener los intereses de los argentinos arriba de la mesa y no otra cosa. Por eso para nosotros es fundamental que continúe un diálogo constructivo, no solo con el FMI, sino también con el Club de París, y poder avanzar en una resolución de un problema que tenemos que ser claros. El Fondo Monetario Internacional no era un problema en Argentina. Hasta el 2018 que Macri fue corriendo porque tenía que solventar la bicicleta financiera y la fuga. Eso fue lo que pasó. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Senado TV. Gracias, ministro. Bueno, seguimos en vivo.